A esta hora, la Iglesia Metodista Independiente se reúne para presentar su programa En Espíritu y Verdad. Dios es Espíritu, y los que le adoran en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Bienvenidos al programa de hoy. Cristo Señor, mi Dios y Salvador, mi gran anhelo es servir a ti, oh Salvador, tanto yo quiero amarte y en tus pasos quiero yo seguir. Rindo mi ser a ti, Señor Pastor, que tú me llenes de tu gran amor. Cristo, yo quiero que me limpies tú y quites todo mi pecado y mal. Tu siervo fiel, yo quiero ser, Señor, y en tus manos quiero siempre estar. Rindo mi ser a ti, Señor Pastor, acepta hoy mi vida y mi amor. La Iglesia Metodista Independiente de Rancagua saluda afectuosamente a nuestros amados auditores del programa En Espíritu y en Verdad. En el día de hoy participará de la lectura bíblica la hermana Betsabé Lobato y de los motivos de oración el diácono Walter Hermosilla. El mensaje de la palabra de Dios será presentado por el pastor Joel Sandoval. Les invito, pues, a escuchar estos 30 minutos de aquello que nos edifica y alienta. Y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos. Este vino a Jesús de noche y díjole: Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no fuere Dios con él. Respondió Jesús y díjole: de cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Dícele Nicodemo: ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije:
os es necesario nacer otra vez. Un hombre de noche llegóse a Jesús, buscando la senda de vida y de luz. Y Cristo le dijo, si a Dios quieres ver, tendrás que renacer. Tendrás que renacer. Tendrás que renacer. De cierto, te digo a ti, tendrás que renacer. Hermanos se han ido con Cristo a morar, a quienes un día querrás encontrar, pues esta proclama hoy debes creer, tendrás que renacer. Tendrás que renacer. Tendrás que renacer. De cierto, te digo a ti, tendrás que renacer. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Dios amado, humillado ante tu santidad, gloria y justicia, damos gracias primeramente por tu amor y por el amor de tu Hijo amado Jesucristo, cuyo amor y pasión en la cruz nos salvó del pecado. Nos presentamos ante tu presencia y rogamos tu perdón por nuestros pecados, cometidos de palabra, hecho o por olvidar cumplir tu voluntad. En esta oportunidad queremos rogarte por todos aquellos que todavía rechazan tu don perfecto de misericordia, el regalo perfecto como la salvación por fe en tu Hijo Jesucristo, quien vino a salvar a los perdidos del pecado. Tú quieres que todos los hombres sean salvos y conozcan tu divina verdad y voluntad. Te pedimos que pongas en su camino las personas adecuadas que compartan con ellos tu evangelio de salvación, para que lo escuchen y comprendan. Sabemos que tu palabra los hará libre de los lazos de Satanás, que los tiene esclavos del pecado, y con ello conocer tu verdad, y alejen de su corazón toda la confusión y maldad. Que tu Espíritu Santo les dé sabiduría y entendimiento. Así como oramos por los que no conocen a Cristo, oramos también por los creyentes y las iglesias. Oramos siendo agradecidos de ti por los misioneros que has llamado para la predicación de tu palabra, la cual redarguye los corazones de los hombres alrededor del mundo. Por aquellos misioneros que predican tu voluntad en aquellos lugares en que aún resisten a tu palabra, donde aún hay corazones cerrados en entendimiento a tu voluntad. Te rogamos que conforme tu voluntad, aún con obstáculos, tu palabra pueda ser predicada y entregada. Te rogamos que renueves sus fuerzas en el trabajo de evangelización y coloca en nuestros corazones el poder apoyarle en oración. Que tu mano de protección guarde a los que trabajan en tu obra de aquellos que buscan hacerles mal. Así también por tu iglesia y la sana doctrina en la predicación de tu palabra. Solo tú puedes llenar de toda sabiduría, consejo, ciencia, conocimiento, inteligencia y guiar a tus ministros para predicar las sagradas escrituras y hacer que para tus hijos y para tu iglesia la exposición de tu palabra sea sana doctrinalmente. Concédenos, amado Señor, el predicar con sabiduría y prudencia celestial las palabras de vida eterna que solo tú tienes para quienes ya están en tus caminos y sean edificados y alimentados de ella, y sus vidas sean renovadas y despertadas para llevar muchos frutos. Y también para quienes están apartados de ti y en rebelión, con amor y autoridad sean persuadidos de pecado, de justicia y de juicio, para que se conviertan a ti y muchos encuentren la vida eterna y la salvación solo en ti, que eres el Dios de nuestra salvación.
Te rogamos esto para que tú obres conforme a tu voluntad, y te lo rogamos en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén. Mi vida di por ti, mi sangre derramé, por ti volado fui, por gracia te salvé, por ti volado fui, que has dado por mí. Les saludo cordialmente en el amado nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Damos gracias por una nueva oportunidad donde Él nos permite compartir de la palabra de Dios. Dice el pasaje ubicado en segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Desde el momento que un pecador, como usted o como yo, viene a los pies de Cristo arrepentido genuinamente, con dolor y contrición por haber ofendido a un Dios infinitamente santo y justo, y cree por fe, la fe bíblica, en la obra que Cristo Jesús, el Hijo de Dios, consumó en la cruz del Calvario
muriendo por sus pecados y los míos, y en ese creer recibe a Cristo como Señor, Salvador y Dios de su vida, pasa a ser inmediatamente salvo, conforme a la veracidad de las Escrituras. Pero esta salvación es tan preciosa que desde el momento que somos salvos, somos justificados, regenerados, redimidos, la condenación eterna es quitada, somos santificados en Cristo Jesús, somos adoptados hijos y a la vez herederos de los beneficios, somos sellados por la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, somos bautizados del Espíritu Santo y Él viene a morar en nuestra vida. Y además pasamos a poseer en forma inmediata la vida eterna. De estos múltiples y valiosos beneficios que otorga Dios a través de la salvación, vamos a referirnos a uno de ellos, que es el nuevo nacimiento o la regeneración espiritual. ¿Qué nos dice o declara la Escritura en cuanto a ello? ¿Qué es lo que es la regeneración? Es el acto de Dios mediante el cual da vida a pecadores espiritualmente muertos, otorgándoles una nueva naturaleza que se va a contraponer con la vieja naturaleza que describe la palabra de Dios como el yo o el viejo hombre. Por lo tanto, en la condición de estar muertos espiritualmente, Dios regenera a través de este nuevo nacimiento, es decir, otorga una nueva vida, una nueva naturaleza al que arrepentido cree por fe en Jesucristo, recibiéndole como Señor y Salvador de su vida. ¿Cuáles son sus características? ¿Cuál es su realidad? ¿Cuál es su significado, su necesidad, su causa y sus resultados? Veremos cada uno de estos puntos en el desarrollo de este mensaje. ¿Cuáles son las características del nuevo nacimiento o la regeneración? He aquí algunas de ellas. Sucede en un momento específico. ¿Cuándo? Podría preguntarse usted. Cuando uno se arrepiente y cree por fe y recibe a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Es decir, cuando es salvo. En ese momento específico somos regenerados. Nacemos espiritualmente de nuevo. Otra característica es tener convicción de que sucedió, porque Dios es veraz a lo que Él confirma en su palabra. También debemos saber que no existen grados de regeneración o la posibilidad de crecer en ellas. Todos los pecadores convertidos a la vez son regenerados igualmente. Ninguno es superior a otro. Ninguna persona, por ende, es más regenerada que otra. Esta regeneración no se hereda, no viene por familia o por provenir de una determinada denominación de iglesia o familia cristiana. No es el producto de la voluntad y esfuerzo humano. La regeneración que Dios otorga de una vez y para siempre no se pierde, ni tampoco puede ser retirada por poder alguno. Dios la otorgó y se manifiesta mediante un cambio de naturaleza. Dentro de los múltiples beneficios a los cuales me refería en la introducción, la justificación, la santificación, la adopción y la regeneración, entre otros beneficios, ocurren en el mismo momento que fuimos salvos. La justificación cambia la posición del pecador, pero no la naturaleza. La regeneración cambia la naturaleza, pero no la posición ante
Dios. Beneficios y características de esta preciosa obra que Dios ejecuta en un hombre pecador. ¿Cuál es su realidad? Juan capítulo 3, versículos 5 al 7 señala: dícele Nicodemo, ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer otra vez. Y primera de Pedro 2:2 declara: desead como niños recién nacidos la leche espiritual sin engaño, para que por ella crezcáis en salvación. La realidad que declara la palabra de Dios es clara. La realidad de este nuevo nacimiento es evidente. Ninguna persona podrá entrar en el reino de Dios a no ser que naciere del agua, es decir, de la palabra de Dios y de la obra del Espíritu Santo, que ejecuta soberanamente en un pecador arrepentido. Su significado. Santiago 1:18 nos dice: Él de su voluntad nos ha engendrado por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Y segunda de Pedro 1:4 nos dice: por las cuales nos son dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas fueseis hechos participantes de la naturaleza, habiendo huido de la corrupción que está en el mundo por concupiscencia. ¿Cuál es el significado de la regeneración poderosa que ejecuta Dios en un pecador arrepentido? Es el propósito que tiene esta regeneración en el pecador. ¿Para qué ejecuta esta obra Dios? Para que seamos primicias de sus criaturas y para que por ellas fueseis hechos participantes de la naturaleza divina. En cuanto a su necesidad, Efesios 2:1 nos declara: y de ella recibisteis vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Romanos 3, del 10 al 18 nos dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se apartaron, a una fueron hechos inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aun uno. Y Romanos 8, versículos 3 al 8 nos declara: porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Porque los que viven conforme a la carne, de las cosas que son de la carne se ocupan, mas lo que conforme al Espíritu, de las cosas del Espíritu. Porque la intención de la carne es muerte, mas la intención del Espíritu, vida y paz. Por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. ¿Qué nos dicen estos pasajes? ¿Por qué es necesaria la regeneración? ¿Cuál es su necesidad apremiante?
Porque toda persona que no tiene a Dios en su noticia, no tiene a Cristo en su corazón, hoy actualmente está muerto espiritualmente en sus delitos y pecados. Y como dice bien la Escritura, los que están o viven en la carne no pueden agradar a Dios. Su causa es un acto soberano de la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. A la vez esto es un misterio difícil de entender, pero que por fe creemos por la veracidad que nos otorgan las Sagradas Escrituras. El Espíritu Santo es quien utiliza la palabra eterna, pura y poderosa de Dios en este proceso. El hombre es responsable de recibirla, pero Dios en la persona del Espíritu Santo es quien la ejecuta. ¿Y cuáles son sus resultados? El ingreso al reino de Dios. Dios nos da una vida nueva, espiritual y eterna, que se contrapone a la que tiene todo hombre pecador. Esta vieja naturaleza, orgullosa, descrita como el yo o el viejo hombre en la misma palabra del Señor. Es una nueva naturaleza con la cual somos revestidos. También otro resultado es que ingresamos a la familia de Dios y nos podemos llamar hijos de Dios. Es interesante saber que Dios tiene un solo vínculo de parentesco con el cual nos familiarizamos en nuestra vida. Hijos, Él es nuestro Padre. Dios no tiene nietos, ni sobrinos, ni primos, ni tíos. Solamente tiene hijos. Otro resultado de la regeneración, cuando el Espíritu Santo ejecuta esta obra poderosa en nosotros, es que nos brinda victoria sobre el mundo y el pecado, lo que nos hará producir buenas obras en nuestro diario vivir. ¿Qué es lo que es la regeneración? Es el acto de Dios mediante el cual da vida a pecadores espiritualmente muertos, otorgándoles una nueva naturaleza. Las características de esta regeneración son múltiples. Su realidad inminente, su significado profundo, su necesidad imperante, su causa imperiosa y sus resultados maravillosos. Gracias a Dios por esta salvación tan grande. Oremos. Padre nuestro, te damos gracias por esta obra preciosa que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario y también por la obra soberana del Espíritu Santo al regenerarnos, al darnos una nueva vida, obrada por tu poder sobrenatural, por ese poder inmenso. Y gracias por los múltiples beneficios que obtenemos de esta salvación tan preciosa. Rogamos por aquellos oyentes que aún no tienen a Cristo en su corazón, para que también puedan no solamente ser conocedores del Evangelio, de esta salvación preciosa, sino también para que puedan ser partícipes de ella. Por Jesucristo nuestro Señor lo imploramos. Amén. Hasta aquí,
la Iglesia Metodista Independiente ha presentado En Espíritu y Verdad. Dios es Espíritu, y los que le adoran, en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Que el Señor les bendiga.